la epidemiología de estas parasitosis, tenemos que entender que hay sistemas de crianza y esto es epidemiológicamente importante, considerando los ciclos biológicos, ¿no? Tenemos una crianza extensiva. En el caso de las aves se utiliza mucho el término traspatio, como tenemos en la imagen de la izquierda. Puede ser al pastoreo, puede ser en pasto, puede ser en tierra, libres, ¿no? Mientras que en la mano derecha tenemos una crianza comercial tecnificada, intensiva. Una crianza altamente tecnificada, donde masiva, donde se ve un galpón, en este caso de pollos parrilleros, donde hay más de 10.000 individuos probablemente en un ambiente cerrado y una crianza con alimento concentrado. Entonces las diferencias más saltantes ambientales se van a reflejar en las parasitosis y ahora vamos a ver que acá en ambos se podría presentar coccidiosis, por ejemplo. En ambos se podría presentar coccidiosis. Enfermedad que acabamos de revisar, porque los zooquistes pueden acumularse en ambas situaciones. Sin embargo, probablemente sea mucho más común en la mano derecha, porque hay mucha más cantidad de individuos y los zooquistes los van a esporular más fácilmente y va a haber más chances de que un animal ingiera oquistes por suciedad en los comederos y en los bebederos. Por el número, por la densidad, mientras que en el lado izquierdo vemos más libertad, más espacio. Probablemente haya o quistes, pero esos se van a dispersar más en el ambiente, hay más, en menos densidad, por tanto podría haber menos carga parasitaria. Probablemente exista la enfermedad, pero en menos carga, mientras que la carga en el otro lado va a ser más numerosa. Sin embargo, eso vamos a ver que no se cumple con esta enfermedad, es al revés. En este caso hay una variable que cambia toda la ecuación y que puede hacer que en aves al pastoreo, en crianzas abiertas, en crianzas en campo tras patio, sea más común que exista especies de tenias o céstodos, sobre todo Railetina, que es el género probablemente más importante de tenias y más conocido y más detectable, más reportado en aves de corral. En todo el mundo se reporta esto. Este género es el cestodo tenia más grande que se reporta en aves de corral, principalmente gallinas, pollos, pero también se reporta en otras aves, como están ahí palomas, faisanes, se reportan pavos, etc. Su tamaño es importante, son macroscópicas, son visibles a simple vista, son notorias, son evidentes, su presencia en el intestino, por tanto se pueden detectar a simple vista en el beneficio en la limpieza de los intestinos. Su localización es el intestino delgado. Su localización es el intestino delgado, principalmente el intestino medio. La variable que cambia completamente la distribución de esta enfermedad, haciéndola más común y probable en ambientes de traspatio, es que es un ciclo indirecto. No es un ciclo directo como el de Eimeria o el de Tricomonas. La fase infectiva se encuentra presente en el interior del cuerpo de un intermediario. La participación de otro individuo, de otro animal, de otro hospedero es vital e, eh, e irreemplazable. Estamos hablando de un hospedero intermediario, en este caso identificado con el número 5, y tenemos hasta tres posibles hospederos intermediarios en este ciclo, que son moscas, escarabajos y hormigas, los tres insectos, los tres artrópodos insectos, moscas, hormigas, escarabajos, em, que desarrollan la fase o etapa intermedia, la etapa larvaria, que se desarrolla en su interior. ¿Cómo el parásito infecta a estos artrópodos insectos? A través de la ingestión de huevos. ¿Y dónde salen los huevos? Los huevos son expulsados en las heces de los hospederos infectados. En la deposición de los hospederos infectados, los huevos se diseminan en el ambiente y son ingeridos por los artrópodos insectos número 5 y estos desarrollan en su interior la forma larvaria, la forma intermedia. El ave, que es insectívora por excelencia, sobre todo gallinas y pollos, decide ingerir a estos intermediarios como parte de su dieta, como su alimentación, son depredadores de insectos, consumen el insecto y al consumirlo liberan la fase o
etapa larvaria, y en el intestino delgado el ciclo se completa y el parásito alcanza su fase o forma adulta, su etapa adulta, formándose el cesto o tenia, ¿no? Formándose la etapa adulta, el cesto de o tenia, que como han visto probablemente en la práctica, y si no les recuerdo, eh, poseen un escólex, mal denominado la cabeza de la tenia, donde se fija, se adhiere al intestino principalmente, ¿no? Que es donde más se localizan los cestos. Entonces el cesto tiene escólex y tiene proglótidos. Los proglótidos son los segmentos que conforman el cuerpo plano, como una cinta del cesto. Y estos proglótidos son eliminados en las heces al exterior y cada proglótido contiene miles y miles de huevos, miles y miles de huevos, los cuales tienen que pasar necesariamente previamente por el intermediario para poder desarrollar la fase larvaria, ¿no? Ese es el caso de Rayletina. Eso ocurre en el caso de Rayletina. Existe otra especie que vamos a ver. Existen varias, ojo. Existen, no son las únicas. Existen muchas especies reportadas en aves. Pero Rayletina es la más común y la más grande. Davainea proglotina. Davainea proglotina. Davainea proglotina, nombre científico, es considerada una de las más patógenas. Uno de los más patógenos entre los cestos o tenias. Pese a su tamaño pequeño y diminuto, 4 milímetros, apenas visible a simple vista, apenas detectable por su tamaño muy pequeño. Utiliza como intermediario, en un ciclo indirecto, a caracoles y babosas. Babosas y caracoles son utilizados como intermediarios, es decir, el parásito de la misma forma que ocurre con los insectos en Rayletina, los artrópodos, en este caso los moluscos. En este caso los moluscos ingieren los huevos de los cestos y desarrollan la fase larvaria, la fase intermedia, la fase previa en el cuerpo, en los organismos de estos caracoles y babosas, y así como consume moscas, escarabajos y hormigas, así como las aves consumen hormigas, moscas y escarabajos, así también muchas veces cazan babosas y caracoles en los jardines y muchas especies, y estos caracoles y babosas están infectados con la fase larvaria, desarrollándose el ciclo indirecto y contagiándose el parásito. Esa es etapa, esto es la forma adulta. Una tenía muy pequeña, pero igual tiene proglótidos, igual tiene escólex. Muchas veces tienen ventosas y en este caso tienen ganchos. Ganchos numerosos que recubren su escólex, aparte de las ventosas. Esto produce daño traumático, mecánico, físico, laceración, lastima la mucosa intestinal. Este es el ciclo biológico que se puede ver ahí. El 5 es el intermediario, representado por un caracol, puede ser una babosa, es un caracol sin concha. El 12 son los proglótidos eliminados por las heces de la gallina, en este caso, o pollo, que contienen los huevos que se diseminan en el ambiente, son ingeridos por los caracoles, desarrollan la fase larvaria, el caracol desarrolla la fase intermedia y este es ingerido por la gallina, pollo o ave de corral, y ahí se forma en el intestino delgado, se empieza a formar la tenia o cesto adulto, es decir, se forma el escólex y posteriormente del escólex continúan los proglótidos y la tenia alcanza un tamaño pequeño, pero completa su desarrollo eliminando proglótidos grávidos. Esta es otra imagen, un poquito más artística, un poquito más ilustrada del ciclo biológico, la costumbre de comer babosas y caracoles que son comunes en terrenos húmedos, pantanosos, lodosos, jardines, vegetación, es lo que expone a las aves a esta parasitosis. Entonces vemos una epidemiología interesante, por eso regresamos al dibujo. En el caso de ambos, Rayletina y Davainea, si regresamos a la primera imagen, podrían ser más comunes en la imagen de la izquierda, contrario a la coccidiosis. Sin embargo, en la imagen de la derecha también es posible encontrar moscas, hormigas y escarabajos, comunes en las camas de los galpones. Mientras que las babosas y caracoles, o caracoles y babosas, esos moluscos sí son propios de ambientes como la imagen de la izquierda. No se ven comúnmente caracoles o babosas abundantemente en la imagen de un galpón. Por tanto, la epidemiología y el ciclo biológico tiene que ver mucho con factores ambientales y de manejo, como se ve en este caso, lo cual determina
la presencia de fauna distinta, ¿no? Fauna parasitaria. Em, por tanto, en esta epidemiología, por ejemplo, si uno ve estas imágenes, en las imágenes superiores, es la imagen traspatio que le llaman, extensiva, ¿no? A pequeña escala, España rudimentaria, poco tecnificada, donde las aves están expuestas a intermediarios, que, mientras que en la etapa de abajo se ve la etapa industrial, la etapa de baterías, prohibidas en algunos países por bienestar animal, y la etapa de galpón en piso, ¿no? Muchas aves, lo cual fomenta coccidiosis. No necesariamente fomentaría teniasis, pero algunos factores podrían darse, como la presencia de hormigas, de infestación por moscas, pero la presencia de intermediarios sí, en este caso es indispensable y cambia mucho el control de la parasitosis. Si hablamos de enfermedad, parasitosis clínica, el caso de retina, un deber es pérdida de peso, decaimiento, en cargas parasitarias muy numerosas, ¿no? Muy grandes. Mientras que la vaina prolactina sí se asocia a daño físico, a úlceras, a ulceración por el escólex, que puede lacerar el intestino. Por tanto, se habla de una enteritis, una inflamación del intestino hemorrágica, lo cual se traduciría obviamente en diarreas con sangre. Semejante a coccidiosis, ¿no? Pero en este caso producida por un cesto. Con respecto al tratamiento, acá se aplica lo de los fármacos, el uso de químicos, el uso de fármacos o drogas, también, ojo, también es sinónimo de quimioterapia para el control de esta parasitosis, el albendazol, el flubendazol, y el control y erradicación, eliminación o reducción de hospederos intermediarios. Estamos hablando de insectos, estamos hablando de caracoles y babosas. En un caso se puede controlar, en otro caso se puede eliminar, fumigar con plaguicidas, ¿no? Moscas, hormigas, escarabajos. Ahí se ha colado la cucaracha, que vamos a mencionar en la práctica en otros nematodos, en otros helmintos, pero no participan en los ciclos que acabamos de revisar. Pero bueno, igual se cuelan porque si controlas hormigas y escarabajos, sí, también podrías estar controlando cucarachas y otros insectos. La disminución de estos produce una reducción en la infección y el contagio de estos parásitos. ¿Ok? Algo parecido ocurre en bioterios. Y acá el rol del veterinario es importante por la salubridad y sanidad de ratas y ratones de bioterios, que son importantes en investigación científica. Y en estos hospederos pueden ocurrir infecciones con tenias, obviamente de géneros distintos. Estamos hablando de género Hymenolepis. Dos especies, Hymenolepis nana e Hymenolepis diminuta. Eh, siendo nana una especie zoonótica. Empezamos con la zoonosis, la primera en la lista de larga, ni Eimeria, ni Tricomonas se consideran zoonóticas, tampoco Rayletina, menos Davainea. Son parásitos específicos de ciertos grupos, algunos estenoxenos, o sea, de un grupo como aves de corral, Davainea, Rayletina, Tricomonas, y otros monoxenos estrictos, específicos, de un solo hospedero, Eimeria. Cuando tomamos una Eimeria, estamos hablando de una Eimeria igual a un hospedero. La Eimeria cavea de cuyes, Eimeria tenela pollos, o gallinas o pollos. Mientras que Railetina, estamos hablando de pavos, patos, gansos, palomas, aves. Estamos hablando de esteno, ¿no? Es aves silvestres, aves de corral. Y Menonepis nana y diminuta hablamos de roedores, ratas, ratones, y en el caso de nana, zoonosis. Estamos hablando de humanos involucrados muy comúnmente en el contagio y el desarrollo de esta especie, Menonepis nana. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? En ambos existe un intermediario, muy común en cestos, algo muy clásico en cestos, en tenias. Existe un hospedero intermediario, que es un insecto. El grupo de los escarabajos o gorgojos, ¿no? Como los tenebrios y algunos otros insectos que se alimentan de los cereales y son plagas y que contaminan los insumos alimenticios. Estos participan en el ciclo al ingerir los huevos que se convierten en la etapa larvaria en su cuerpo, en su cavidad corporal. Y al ser ingeridos por el roedor como parte de su dieta, como parte de su alimentación, muchos roedores son insectívoros, se completa el ciclo, el intermediario es digerido
y se produce la infección con el cesto en el intestino, es la localización. Ojo, acá también hay zoonosis. El hombre está involucrado y el hombre se contagia indirectamente al consumir estos insectos y eso lo hace en cereales contaminados, arroz, avena, trigo, pedazos, trozos o los insectos completos, crudos o mal cocinados. Produce la infección del humano porque se contagia de la misma forma que los ratones. Por eso que diminuta puede ser potencialmente zoonótica y el contagio se produce por la ingestión de los intermediarios, no por el contacto con los ratones directamente, eh, sino por el consumo de intermediarios. Sin embargo, Nana sí tiene una excepción interesante a la regla que cambia completamente la epidemiología y hace posible el contagio de humano a humano. Cumple el mismo ciclo, ¿no? La fase larvaria, llamada como está escrito en el número 3, en la letra 3. En la letra 3 del ciclo, si leen ahí, dice cisticercoide. Cisticercoide, ese es el término clave, ese es el término interesante, el término a tener en cuenta dentro del ciclo biológico de estos parásitos. El cisticercoide, el cisticercoide es la fase larvaria, el nombre que recibe la etapa larvaria que se desarrolla en el cuerpo, en el interior, tanto de escarabajos o gorgojos, en este caso, como en el caso de moscas, como hormigas y escarabajos, o babosas y caracoles en el caso anterior. El nombre es el mismo, cisticercoide, el nombre es cisticercoide. Entonces, normalmente estos intermediarios son ingeridos. Pero en el caso de Melolepis nana hay una excepción. El ciclo puede pasar a ser directo con autoinfección. Es decir, un humano puede contagiarse al consumir huevos, algo que no es normal en un cesto, porque siempre hablamos de ciclos indirectos. Pero en este caso hay una excepción. En algunos casos se produce la infección asintomática o en la infección autoinfección. Entonces se produce la ingestión de huevos y esto lleva a la infección de las personas. Porque el cisticercoide ya no se forma en un intermediario, sino se forma en las vellosidades intestinales. El ciclo se hace indirecto, entre comillas, pero la fase larvaria se desarrolla en las vellosidades intestinales. Por tanto, se produce la infección cuando este cisticercoide se convierte en adulto dentro del mismo intestino. Se acorta, se toma un atajo, puentea, esquipea, evade al intermediario. Esto ocurre en ciertas personas en inmunosupresión. Por eso el contagio se puede producir de persona a persona, en el caso de Mendolepis nana, lo cual hasta cierta forma es atípico. Eso probablemente es una de las parasitosis más comunes que existe en ciertas condiciones. ¿Ok? ¿Preguntas por si acaso? Un poquito de información bastante, pero ¿alguna duda, alguna pregunta? Doctor, una consulta. Buenas. Sí, te Eh, escucho. en el caso de Nana, comentó de que se puede contagiar de humano a humano, pero se contagia, ok, los huevos embrionados, pero ¿cómo la otra persona lo va a ingerir? ¿Mediante qué? Ya, en este mundo, en esa pregunta que haces, entramos al mundo complejo de la transmisión orofecal, que se aplica no solamente a parásitos, sino a bacterias y virus. Las heces es el vehículo por donde la forma infectiva, en este caso, o el parásito sale al ambiente, pero no se detiene ahí, sino se disemina todo líquido o superficie, alimento, donde la materia fecal pueda llegar. Si ustedes se recuerdan, la vigilancia en salud pública ambiental es los coliformes. Los coliformes se encuentran en piscinas, se encuentran en la salsa tártara, en la mayonesa, en los alimentos, en el agua de bebida, en las piscinas, como les digo, en las playas, en las superficies contaminadas. Eso significa que materia fecal, contenido intestinal, ha llegado a esas superficies. De esta forma, los huevos de Hymenolépis, eliminados por la deposición de una persona,
Puede llegar a una sequía, puede llegar al agua de la zona, puede llegar a superficies o alimentos mal lavados o contaminados. De tal forma, como es microscópico, la persona va a ingerir sin necesidad de observar la materia fecal, sin necesidad de ver, ¿no? Esto puede ser microscópica y puede llegar a muchas partes, incluyendo manos sucias y otras cosas. ¿Sí? Más o menos esa es la respuesta. No sé si está bien la respuesta o tienes otra pregunta o alguien tiene otra pregunta. Listo, entonces para terminar, antes de pasar a la evaluación diagnóstica, vamos a pasar a la epidemiología. Immunolepis nana es una zoonosis importante que no solamente tiene como reservorio ratones o ratas y es presente en colegas que trabajan en bioterios o personal que tiene contacto, en este caso sí es importante en contacto directo, sino también ocurre en otras partes. Factor de riesgo, trabajar en bioterios o tener contacto directo con animales de laboratorio o infestación por ratas o infestación por ratones. Immunolepis diminuta es más común entre ratas y ratones y se contagia a través de la presencia de estos gorgojos de insectos. El tratamiento en ambos casos, eh, estamos hablando de praziquantel, que es un fármaco muy utilizado en perros, gatos y en otros animales, incluyendo ganado, que también se puede utilizar en ratas y ratones para tratar esta parasitosis. Para terminar esta etapa, esta clase, vamos a hablar de un caso en el cual la fase intermedia, en este caso no cisticercoide, sino cisticerco, fase más grande, es importante por su detección y por su presencia. Muchas veces cuando uno beneficia a conejos, sobre todo, en menor grado cuyes, y algunas veces se ha reportado en ratones, aparece en el mesenterio, la parte del peritoneo visceral, ya sea en el epiplon, ya sea en el mesenterio en sí, bolsas, líquidos, quistes, numerosos, en forma de racimos, se multiplican, se reproducen de forma masiva, produciendo un racimo grande de vesículas de líquido. Esos son los cisticercos. Y esto es la fase larvaria. Quiere decir que en este caso no es un gorgojo, no es una babosa, no es un caracol, es un mamífero, un lagomorfo o un roedor, el cual desarrolla la fase larvaria de una tenia cuyo forma adulta o tenia se desarrolla en el perro doméstico, en el perro. En el perro doméstico se desarrolla la tenia, en el intestino delgado del perro doméstico. Por tanto, el ciclo es semejante al que hemos visto, pero tenemos a dos mamíferos participando, un intermediario y un definitivo. En el intermediario se forman estos quistes en la cavidad abdominal y en el definitivo se forma el cesto en la cavidad, la mucosa del intestino delgado. El perro elimina huevos en sus heces y una vez más la pregunta que hizo Gabriela. ¿Cómo estos huevos llegan hacia los conejos? Los conejos no consumen heces de perro, no son coprófagos, pero las heces de perro son el vehículo inicial, pero a partir de ahí se pueden diseminar por donde cualquier partícula de esas heces toque, contamine agua, alimentos, concentrado, pasto. Y el conejo consume esto y se desarrolla la cisticercosis. Por eso, que la mejor forma de tratamiento es desparasitar principalmente al perro. Vamos a explicar más adelante por qué no es práctico hacerlo en conejos. Es difícil, es complicado, las dosis son bastantes altas y el costo es importante, pero sí se puede hacer en perros con una tableta y con una dosis de praziquantel o de algún otro fármaco como el grupo los benzimidazol. ¿Ok? Muy bien, voy a cortar ahí la clase para darles tiempo para que ingresen al Canvas. Como están viendo en mi pantalla, van a entrar al Canvas, ingresan a la semana 2 y está la evaluación diagnóstica 5C, que se apertura a las 6:30. O sea, dentro de 4 minutos, más o menos, 6:30 y termina a 6:40. ¿Ok? Evaluación diagnóstica 5C y ingresan. Y antes de terminar, quiero, por favor, algo que la doctora Nidia me comentó, que el jueves olvidó nombrar al delegado del grupo 5C2, si no me equivoco, que es el horario de los jueves. No sé si alguien que figura acá
como quinto, tercio superior, incluyendo Cielo Carolina, o a Camila Daniela, o a Mariana, siempre mujeres, por coincidencia, o no, Jorvit Benjamín, o a San voluntario para ser delegado o delegado, y subdelegado y delegado, subdelegado. ¿Alguien de que esté presente y que quiera ser? Vázquez, profesor subdelegado. Vázquez, subdelegado, ok. Estamos hablando de Jorvit Benjamín, ¿no? Sí. Excelente. Y delegada, entonces quedaría, ¿quién quiere ser delegado? Damaris, probablemente. ¿Se encuentra presente? ¿No? Sí, ¿Sí? profesor. ¿Quisiera ser delegada? ¿Tienes algún inconveniente? Mm, ya, ¿Sí? profesor, no hay problema. Ok, Sí. excelente. Ya, perfecto, Damaris. Entonces, Damaris y Jorvit son los delegados y delegadas. Ok, perfecto. Es más fácil que. Listo. Los dejo para que ingresen con tiempo a la plataforma Canvas. Tomen su tiempo, contesten sin miedo, con todos los conocimientos. Acuérdense que no es necesidad de copiarse porque esta nota no tiene peso. Ningún examen debería copiarse, pero menos este. Porque es un peso nulo, pero sí se publica y se sube el acta. La evaluación diagnóstica, por favor, la resuelven con tiempo, 10 minutos. Se cierra a 6:40. Se abre en 2 minutos. Tómense su tiempo. Respondan las preguntas, son conocimientos previos. Muchos de los que hemos tocado incluso acá. ¿Tienen dudas o preguntas? Vamos a tener el martes, ya conmigo y con el doctor Chuquisuta, y el jueves conmigo y con la doctora Nidia, para poder responder dudas o preguntas durante la fase. Ahora, creo que tienen que traer muestras también, me parece, no recuerdo bien, creo que sí, para desarrollar la práctica de laboratorio. Me parece que sí. Pero bueno, así. No sé si se han pedido, pero bueno. eh, para traer la solución de azúcar y agua. Revisen su calendario. Revisen su calendario. Me escriben por el correo, pero ahí está todo. ¿Ok? Como está viendo ahí. ¿Listo? Listo. Entonces los dejo. 6:30. Dentro de un minuto se abre. ¿Ok? Nos vemos mañana con un grupo y el jueves con otro. Cualquier duda me escriben. ¿Ok? Excelente. Gracias. Los dejo. Nos vemos. Buenas tardes. Buenas noches. Cuídense. Nos vemos hasta pronto. Hasta muy Chao, pronto. profe, hasta mañana. Nos vemos hasta mañana. Chao, Hasta profe, mañana. gracias. Hasta jueves. Hasta Cuídense. luego, profesor, cuídese. Igualmente, Hasta luego. agradecen al Canvas y su evaluación Chao, diagnóstica. profe, muchas Gracias. gracias. De nada, cuídense. Chau. Chao, profesor, gracias. De nada, cuídense.